Nunca imaginé que un encuentro con el pasado cambiaría mi vida, el niño que lleva mis solos. El día que apareció, todo se detuvo. Era como si el aire se volviera denso, y un escalofrío recorriera mi espalda. Sus ojos, tan intensos, reflejaban un mundo de secretos. Eran los mismos ojos que me miraban desde el espejo, que me habían visto llorar y reír, que habían sido testigos de mis sueños y miedos. Como podía ser posible, fui a la feria buscando algo de alegría, un respiro del caos. Las luces parpadeaban como estrellas en la tierra, y las risas resonaban como un eco lejano. Pero cuando lo vi, mi corazón se detuvo. Él estaba allí, parado frente al carrusel, con un gorro de colores y una sonrisa deslumbrante que desarmaba cualquier tristeza. Pero había algo profundamente inquietante en su mirada. Una conexión instantánea, como si los hilos del tiempo se hubieran entrelazado de alguna manera. Mi mente se agolpó de preguntas. ¿Quién era él? ¿Por qué sentía que lo conocía? Las voces de la multitud se desvanecieron mientras me acercaba. Tenía el mismo brillo en sus ojos que yo había tenido a su edad, esa chispa de curiosidad que ardía por dentro. Sin embargo, ahora, un temor silencioso se alzaba como una sombra entre nosotros. Mis propias lágrimas velaban mi visión mientras la confusión y la maravilla me invadían. La gente a nuestro alrededor comenzó a murmurar. «Mira ese niño, ¿no es extraño?». Sentí que sus miradas pesaban sobre mí. Unos ojos llenos de interrogantes enmarcaban la escena. No podía darme el lujo de ignorar sus palabras, así que en un momento de impulso, me agaché a su altura. «¿Quién eres?», le pregunté, sintiendo que mi voz temblaba como una hoja en el viento. Él sonrió, pero no respondió, solo extendió su pequeño dedo hacia mi cara, tocando suavemente una lágrima que resbalaba por mi mejilla. El contacto fue electrizante. Era un simple gesto, pero cargado de un poder inexplicable. En ese instante, sentí un tirón en el estómago. Era como si todos mis recuerdos perdidos salieran a la superficie, como latidos resumiendo años de ausencia. Un terror primitivo comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué había detrás de sus ojos? ¿Qué verdad dormía en su sonrisa? Mi pulso estaba desbordado. La multitud cobraba vida a mi alrededor, una danza frenética de risas, pero yo estaba atrapada en esta burbuja de confusión. Decidí actuar. «Espera», grité, mientras mi corazón latía con fuerza. Pero cuando levanté la vista, el niño ya no estaba. Solo un eco de risas y un carrusel que giraba, olvidando el encuentro. El vacío en mi pecho resonó con fuerza. Investigando el lugar con desesperación, sentí que una parte de mí se perdía para siempre. ¿Dónde había ido? ¿Cómo podía desaparecer tan rápido? El sonido del carrusel, sus melodías dulces, ahora sonaban a lamento. Me quedé ciega por el miedo y la incertidumbre, y un susurro atravesó mi mente, ¿acaso realmente había estado allí? Mis manos temblaban, y la brisa del atardecer acarició mi rostro. Está claro que este encuentro significaba mucho más de lo que podía entender en ese momento. Una revelación estaba al acecho. ¿Quién era realmente el niño que llevaba mis ojos? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayudaría con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Caminé sin rumbo entre la multitud, mis pensamientos girando como el carrusel que aún iluminaba la noche. El eco de la risa infantil se desvanecía y mi corazón latía con una intensidad que parecía desbordar mi pecho. Las luces de la feria se mezclaban con mis recuerdos,
creando luces y sombras en un paisaje emocional que se tornaba cada vez más confuso y abrumador. No podía sacudir la imagen de sus ojos, había una profundidad en ellos que parecía abarcar todo lo que había sido y todo lo que había anhelado ser. Fue entonces cuando sentí su ausencia como un grito en silencio, un lamento que resonaba dentro de mí. No sabía cómo, pero estaba segura de que había algo más que una mera coincidencia en nuestro encuentro. Mis pasos me llevaron a un rincón menos concurrido, donde la algarabía se desdibujaba en un murmullo. Me apoyé contra la fría barandilla de una estructura de juegos, inhalando el aire denso de azúcar quemada y algodón de dulce, un consuelo temporal. Pero el eco de mis pensamientos se intensificó, aferrándose a mí. ¿Por qué no había tratado de buscarlo? ¿Qué me detuvo? Una mujer se acercó, al principio no contemplativa. Ella llevaba una blusa de colores vibrantes y parecía radiante, pero había un atisbo de compasión en su mirada. Perdona, dijo suavemente, te vi hace un momento y noté que parecías perdida. La sinceridad en su voz me conmovió, y de repente, sentí que podía abrirme. Vi a un niño. La frase quedó atrapada en mi garganta, ahogada en el torrente de emociones que me recorrían. Pero ella no interrumpió. Mi vulnerabilidad se desplomó ante mí y, casi sin darme cuenta, continué. Tiene mis ojos. No sé qué significa, pero siento que lo conozco. Los ojos son un espejo del alma, reflexionó la mujer, su tono era como una melodía suave. A veces, lo que vemos en ellos nos muestra las partes que hemos perdido o que hemos olvidado. Su mirada se hundió en la mía, como si pudiera ver más allá de mi confusión. Este encuentro con ella era inesperado, pero en ese instante había algo reparador. Mi mente viajaba entre la revelación y la tragedia. Mientras hablábamos, compartí algunas de mis historias de infancia, recordando instantes de alegría, momentos de risa en un hogar que pronto se volvió sombrío. La conexión que sentí era innegable. Aquel niño no era solo un eco del pasado, sino parte de algo que aún no comprendía. Ella se acercó y me tomó las manos, su toque era cálido y reconfortante. No entiendo lo que sucedió, pero quizás debería seguir buscando. No estás sola en esto, todo se conecta de maneras misteriosas. Las palabras entraron en mi pecho como pequeños destellos de esperanza, y por un momento, sentí que el peso en mi corazón podía ser compartido. Mientras nos despedíamos, la mujer giró su mano y me ofreció una pequeña piedra atrapada en sus palmas, era suave y brillante. Llévala. Puede recordarte que siempre hay luz, incluso en las sombras más profundas. Me sonrió, una sonrisa que contenía una promesa de que tal vez, solo tal vez, habría respuestas esperándome. Volví hacia el centro de la feria, más decidida que nunca a encontrar al niño que llevaba mis ojos. Esa conexión era un hilo que necesitaba seguir, un rastro que no podía dejar de lado. Un nuevo giro del carrusel capturó mi atención y, de pronto, mi corazón se detuvo. En el horizonte, en medio de aquellas luces brillantes, vi una figura familiar. Era él, de espaldas, mirando el carrusel con una fascinación inocente. No podía permitir que se escapara otra vez. ¿Quién era realmente? Y más inquietante, ¿por qué me sentía como si mi vida dependiera de esta búsqueda? Cuando avancé, una mano se cerró firmemente alrededor de mi muñeca. Volteé rápidamente. Era un hombre, con una mirada oscura y preocupada. No debes acercarte más, dijo. Hay cosas que no comprendes. El miedo se apoderó de mí una vez más. Mis ojos se abrieron como platos mientras atisbaba en su mirada un secreto peligrosamente oculto. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba en juego? Con su mano reteniéndome, ya no sabía si avanzar era sabio o peligroso. La respuesta a todas mis preguntas pendía en el aire, más cerca que nunca, pero también más amenazante que antes. El hombre me miró con una intensidad que parecía atravesar mis defensas. Su voz era profunda y llena de un temor que no podía entender, como si su advertencia emanara de un lugar oscuro y antiguo.
No tienes idea de lo que está en juego aquí, insistió. Su agarre en mi muñeca no era violento, pero la urgencia era inconfundible. ¿Quién eres?, logré articular. Mi voz temblaba mientras la confusión se mezclaba con el pánico. En aquel momento, el niño giró y su mirada se encontró con la mía. Todo lo demás se desvaneció. Sus ojos eran espejos que reflejaban un pasado que había creído perdido, un hilo de conexión que parecía indicar que éramos parte de un mismo destino. El hombre me apartó ligeramente, desdibujando la imagen del niño en mi mente. Tienes que alejarte de él, repitió, sus labios firmes, los músculos de su mandíbula tensos. No comprendes lo que significa su mirada. Atrae cosas que no imaginas, no. No puedo dejarlo ir, respondí, mi voz ahora firme. El hombre pareció dudar, como si luchara entre la necesidad de protegerme y el deseo de revelarme la verdad. Pero el destello de esperanza en su rostro se desvaneció. No es solo un niño. Es una llave. Para algo grande, y también peligroso, dijo finalmente, su tono casi una súplica. Si sigues adelante, podrías desencadenar cosas que no puedes controlar. Mi corazón se aceleró al pensarlo. La idea de que ese niño, con mis ojos, pudiera ser la clave de algo, tanto para el dolor como para la sanación, me perturbaba. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, mi voz se había vuelto un susurro. ¿Qué es lo que él despierta? Vidas rotas, historias olvidadas y secretos enterrados, respondió, y por un momento, vi un rayo de tristeza en su mirada. Tu vida y la vida de muchos más están entrelazadas con la suya. La conexión que sientes no es casualidad, pero puede haber un precio que pagar. Una tormenta de emociones se formó en mi interior. Por un lado, deseaba entender, buscar respuestas y enfrentar lo que viniera, pero el miedo a lo desconocido crecía con cada palabra. Pero aún así tengo que descubrirlo, declaré, más para convencerme que a él. La idea de alejarme del niño era un abismo que me aterraba. La mirada del hombre se suavizó por un instante, como si finalmente viera en mí la misma búsqueda desesperada que él había emprendido alguna vez. Si decides seguir, ten cuidado, advirtió. No todos están dispuestos a que descubras la verdad. Y hay quienes harían cualquier cosa por mantener esas conexiones ocultas. Entonces, con un giro inesperado, me soltó la muñeca, dejándome un espacio para decidir. Un grito de alegría resonó dentro de mí al ver que el niño se movía, quedándose brevemente en un lugar donde pude alcanzar sus ojos. Cuando volví la vista al hombre, él ya se había desvanecido en la multitud, dejando tras de sí la inquietante carga de sus palabras. Con cada paso que daba hacia el niño, sentía el peso de su advertencia, pero también un ardor interno que me decía que no podía dar media vuelta. ¿Quién era realmente aquel niño? ¿Por qué su existencia había renegado de la mía durante tanto tiempo? El destino me había traído hasta aquí, frente a él. Sin embargo, cuando por fin estuve justo a su lado, no supe cómo iniciar la conversación. Lo miré con cariño, y en mis labios había una pregunta que necesitaba responder: ¿me conoces? Pero, en lugar de eso, el niño se giró, y estiró su pequeña mano hacia mí. En su palma, había una piedra idéntica a la que la mujer me había regalado. Tómala, dijo en un murmullo, su voz era como un eco lejano. Te está esperando. Mis sentimientos se agolparon, confundiendo alegría con miedo. ¿Cómo era posible que él tuviera una piedra como la mía? El momento se detuvo, y con él, la revelación de que había mucho más en juego de lo que jamás podría haber imaginado. Eché un vistazo alrededor, viendo las luces del carrusel girar, pero la realidad de esta nueva conexión iluminó mi razón como un faro en la oscuridad. Y justo cuando tomé la piedra de su mano, una sombra cruzó por detrás del niño, y escuché un susurro escalofriante: ya no hay vuelta atrás. Mi piel se heló. ¿Qué era eso? ¿Quién estaba observando? El niño miró hacia atrás, pero lo que vi hizo que mi sangre se congelara. Un rostro conocido, uno que había creído perdido para siempre, asomaba entre la multitud, mirándome con una mezcla de reconocimiento y advertencia. «Corre», me dijo el niño, y esa única palabra resonó en mi mente como un trueno.
expandiendo el terror y la urgencia en mi corazón. Aquí había un juego mucho mayor que el que había considerado, y no solo estaba en juego mi vida, sino algo que podría cambiarlo todo. El instinto tomó control de mis piernas antes de que mi mente pudiera calcular el propósito de la alerta. Corrí, sin mirar hacia atrás, sin detenerme a pensar en cómo había llegado a este punto. El niño había sido mi ancla, pero todo lo que surgía ahora era confusión y miedo. A cada paso, mi corazón latía con la desesperación de huir de un destino desconocido, el sonido de mis zapatos contra el pavimento era casi ahogado por el rugido de la multitud que disfrutaba del festival a mi alrededor. Colores vibrantes, risas, ecos de música, todos parecían seguir la norma de la felicidad, mientras yo me perdía en un torbellino interno. ¿Por qué había un rostro familiar entre la multitud? ¿Cómo era posible que alguien a quien había creído olvidado regresara de la nada? Espera, grité con la esperanza de que el niño me escuchara. Mi voz se perdió en el bullicio, y solo la desesperación de protegerlo me llevó a seguir adelante. Necesitaba encontrar un lugar seguro, un refugio donde entender lo que estaba sucediendo antes de que fuera demasiado tarde. Pero el niño estaba fuera de la vista. Mi pecho se apretó como si un puño invisible intentara arrebatarme el aire. Finalmente, logré encontrarme con una esquina oculta, un pequeño rincón entre dos edificios adornados con luces titilantes. Me apoyé contra una pared fría, tratando de calmar mi respiración. Entonces, el recuerdo del rostro me golpeó como un torrente. Era Poe. Todo estalló en mi mente. La última vez que lo vi fue una discusión desgarradora que nos separó, la herida más profunda que había soportado. ¿Por qué estaba aquí ahora? Mis pensamientos se interrumpieron cuando sentí un leve roce en mi brazo. Giré rápidamente para encontrarme con el niño de nuevo. Su expresión era de preocupación, una mezcla inquietante que lo hacía ver años mayor de lo que era. No tienes que asustarte, dijo, pero yo me sentía aún más aterrorizada por cómo ese tono sabía a ancianidad en su niñez. Hay cosas que deben ser reveladas, aún no entiendo, murmuré. Paul, él estaba allí. ¿Por qué está aquí? ¿Qué quiere de mí? El niño vaciló, sus ojos iluminándose mientras recordaba algo que yo aún no podía comprender. Es parte de todo. Él conoce la verdad, pero no todos están listos para aceptarla. Su voz se llenó de una certeza que contrastaba con mi confusión. ¿Qué verdad? Todos esos años hemos estado separados, y ahora aparece, ¿qué se supone que debo hacer con esto? Pregunté, sintiendo como el hilo de esperanza se tensaba con cada palabra. No puedo volver a perderme en su vida, no después de todo. El niño inclinó la cabeza, su mirada resonaba con una sabiduría inexplicable. A veces, necesitas volver a enfrentar lo que más temes para avanzar. Paul no es solo parte del pasado, es una pieza fundamental de tu futuro. Sin él, no podrás comprender lo que tú y yo estamos destinados a afrontar. Las palabras del niño se quedaron flotando en el aire entre nosotros, retumbando en mi interior. ¿Destinados a afrontar juntos? La idea me desarmaba y, al mismo tiempo, me despertaba una curiosidad feroz. Mi relación con Paul había estado marcada por el dolor, pero también por una profunda conexión. Podría haber algo más que simplemente rastrear viejas heridas. Inmediatamente, un sentimiento de compasión comenzó a desarrollarse por el niño. Era una carga que parecía más allá de su corta edad, pero su mirada reflejaba la esperanza de un futuro en el que el dolor se combinaría con la sanación. Necesitaba saber más, pero todavía existía un abismo en la falta de respuestas. ¿Crees que podríamos encontrar la manera de hablar con él? Le pregunté, sintiéndome vulnerable. Tal vez solo necesitemos confrontar este pasado para avanzar. El niño asintió, una chispa de luz en sus ojos. Él puede ayudarte a recordar. Pero debes tener cuidado, lo que recordarás puede ser devastador. En ese momento, la culpa y la angustia comenzaron a aflorar, preguntándome si existía la oportunidad de reconstruir algo entre Paul y yo. Pero antes que pudiera reflexionar más, un nuevo grito desgarrador rompió el aire, no muy lejos de donde estábamos.
Era una llamada que me heló la sangre. ¿Te encuentras bien? Era la voz de Paul, resonando entre la multitud. El niño me apretó la mano. Ahora no hay vuelta atrás, susurró, como si supiera que la decisión estaba en mis manos. Sabía que si decidía enfrentar esta conexión pasada, cualquier cosa podría desencadenarse. Así comenzaba una carrera hacia lo conocido y desconocido. Tenía que encontrar a Paul, enfrentar esa sombra en nuestra historia. La adrenalina corría por mis venas mientras corría hacia la dirección del sonido, dejando en mi vida una honda mezcla de esperanza y temor. ¿Sería capaz de reconstruir lo perdido o sería un simple espectador de otro ciclo de dolor? En mi búsqueda de respuestas, el futuro se volvía cada vez más inalcanzable y, sin embargo, irresistiblemente posible. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, empujándome a avanzar. La multitud seguía fluyendo como un río en celebración, pero para mí, esos colores brillantes hoy eran solo telones de fondo de mi inevitable confrontación. Mientras corría, el niño a mi lado se mantenía firme, sosteniendo mi mano con determinación. Su presencia era un recordatorio constante de que no estaba sola en esta tormenta emocional. Al girar una esquina, el caos del festival se suavizó un poco. Un pequeño escenario montado en una plaza iluminada con luces que parpadeaban de manera intermitente atraía a los espectadores. Allí, en el centro de todo, estaba Paul, mirando con preocupación hacia el lugar donde me había perdido. Su expresión era una mezcla de confusión y añoranza, y ver su rostro me golpeó con una fuerza imparable. Aquel hombre que había amado profundamente, y al que había perdido, estaba justo delante de mí. Paul, murmuró el niño, como si invocara la esencia de lo que había sido nuestro pasado. Sus ojos miraban en dirección a Paul, y en ese momento entendí que él también era un puente entre mi historia y lo que el futuro podría contener. Me solté de su mano y di un paso hacia Paul. Un silencio aplastante cayó entre nosotros cuando él se dio cuenta de mi presencia. A medida que nuestras miradas se encontraron, un torrente de emociones emergió: amor, rencor, dolor. La vorágine de pensamientos que antes había estado al acecho ahora se hacía evidente, empujándome a un abismo del que no sabía si podía regresar. ¿Estás bien? Paul preguntó, su voz cargada de preocupación y un destello de vulnerabilidad que me recordó cómo solía sentirme segura a su lado. Pero también había un matiz de culpa, como si sus palabras llevaran un peso que solo él conocía. ¿Bien? ¿Cómo crees que he estado, Paul? Después de todo lo que pasó, ¿pretendes que simplemente regrese a tu vida como si nada? Mi voz tembló, llena de resentimiento y dolor reprimido, cada palabra parecía un eco de lo que había callado por tanto tiempo. Lo sé. Lo sé todo, dijo él, su voz era un suave susurro entre un torrente de sonidos de fondo. No quise lastimarte. Todo lo que ocurrió, fue complicado. Frases huecas que rememoraban viejos rencores y un pasado cargado de súplicas no escuchadas. ¿Complicado? El cinismo se deslizó en mis palabras. Te fuiste sin una palabra. No me diste la oportunidad de hablar o entender. Sentí como mis ojos ardían, las lágrimas asomaban ante mi ira y la angustia de años guardados. El niño se mantenía al margen, observando con atención y una sabiduría que sobrepasaba su edad, y he pasado cada día de esos años buscando la manera de regresar y explicarlo, pero no podía. Tenía miedo de perderte para siempre, Paul confesó, su mirada inquebrantable y sincera lo hacía aún más vulnerable. Tú merecías más que yo. Más de lo que pude ofrecerte entonces, y hoy, ¿qué es lo que ofreces? ¿Por qué estás aquí? Cuestioné, con angustia y anhelo manifestándose al mismo tiempo en cada palabra que pronunciaba. Era como tratar de abrir una puerta cerrada durante tanto tiempo, sabiendo que lo que había detrás podría ser tanto un refugio como un tormento. No estoy aquí solo por casualidad. Paul dejó caer sus palabras como si cada una llevara consigo el peso de nuestra historia. Quiero ayudarte a entender todo lo que pasó, todo por lo que pasé. Hay secretos que nunca debí guardar, verdades cuya revelación podría cambiar todo. El niño a mi lado miraba entre nosotros, igual de expectante que yo,
y esa mirada de esperanza me empujaba a abrir la puerta del pasado aunque supiera que tal vez el dolor me aguardaba al otro lado. ¿Qué secretos? ¿Qué es, realmente? La ansiedad comenzaba a apoderarse de mí, como si un impulso interno me dijera que todo estaba a punto de transformarse irrevocablemente. Es algo que solo puedo explicar bien en privado. En un lugar seguro, dijo Paul, y por un instante casi podía palpar la desesperación en su voz. En ese momento, el niño tomó la iniciativa. No tenemos tiempo. La verdad no se puede esperar. Lo que está sucediendo no solo nos involucra a nosotros, hay fuerzas que no entendemos que también están en juego. Mis ojos se abrieron en un nuevo estado de alerta. ¿Qué significaban esas palabras? Era como si todas las piezas de un rompecabezas que había estado ignorando comenzaban a encajar, revelando una imagen más grande y aterradora de lo que había imaginado. Este no solo era un reencuentro de corazones rotos, había algo más profundo y misterioso en juego, y entonces, con un grito contenido, la multitud se estremeció. Un breve silencio antes de que una sacudida de energía recorriera el ambiente. Miré a Paul y al niño, sintiendo cómo nuestras historias se entrelazaban en un instante de unión, pero también de inminente caos. No estamos solos. Debemos actuar pronto, dijo el niño, su voz clara resonando en medio del estruendo que rodeaba la escena. Y justo antes de que pudiera procesar todo, un grito resonó en las cercanías, distinto de cualquier otro, una llamada que prometía desatar viejos fantasmas. La atmósfera se tornó densa, el futuro que creímos comprender ahora estaba envuelto en sombras. Con el destino de 3 almas entrelazadas en suspenso, ¿sería este el momento en que todo se transformaría o solo el preludio de más desdicha? Con un nuevo terror apretándome el pecho, supe que todo había comenzado. La multitud vibraba de emoción, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. La música y las risas resonaban como ecos distantes, pero para mí solo existía el momento. La tensión colgaba en el aire, y cada latido de mi corazón parecía un tambor que marcaba la cuenta atrás hacia lo inevitable. Rápido, instó el niño, tirando de mi mano hacia un callejón sombrío que se extendía a un lado de la plaza. Me dejé llevar, aunque cada paso que daba hacia lo desconocido ardía en mi pecho como un fuego incontrolable. Había poca luz y la frescura de la noche parecía contrastar con el calor de la agitación emocional que me inundaba. Paul nos siguió, su respiración era un eco de mi propio pánico. No deberíamos separarnos de la multitud, dijo, su voz casi un susurro. La ciudad está cambiando, y hay cosas que no podemos ignorar. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, deteniéndome abruptamente. Era como si todas las piezas comenzaran a encajar en la figura grotesca de mi realidad, y una nueva ola de ansiedad me arrastraba a la orilla de la desesperación. Primero secretos, y ahora esta advertencia extraña. El niño se volvió hacia mí, su rostro iluminado por un fulgor de determinación. Las cosas están a punto de complicarse. Hay más en juego de lo que parece. No solo se trata de ustedes dos, sino de lo que cada uno arrastra. Miré a Paul, y vi su expresión de tristeza reafirmarse. Tenía miedo, y eso me asustaba aún más. Paul tomó un respiro. Antes de que me fueras, sentí que no solo se trataba de nuestra relación. Había fuerzas que nos buscaban. Cosas que querían separarnos y lo hicieron. Las palabras de Paul resonaron en mi mente como un eco de alarmas. La historia se hacía más sombría de lo que había imaginado. ¿Estás insinuando que hay algo oscuro acechándonos? ¿Algo que tiene que ver con nosotros? Es más complejo que eso, insistió, su voz temblaba. Hay un antiguo vínculo que no comprendemos completamente. Se alimenta de nuestras emociones, de nuestros recuerdos. Y del deseo de no perdernos. Esa revelación me dejó paralizada. Miré al niño, buscando algún tipo de clarificación en su mirada. Su expresión era tan seria que casi podía tocar la realidad de lo que decía. La murmullante energía en la calle se agitaba como si la ciudad misma estuviera alerta, respirando con un propósito oculto. ¿De qué vínculo estás hablando?, pregunté,
mi voz al borde de la quiebra. Nunca antes había creído en cuentos de fantasía o realidades paralelas, pero había algo innegable en la atmósfera. Las luces titilando al ritmo de la emoción, los ecos de risas que se desvanecían como susurros de advertencia. Todo apuntaba a que el destino tenía un giro oscuro preparado para nosotros. Hay una antigua profecía, dijo el niño, su tono un susurro apagado, como si compartirlo en voz alta pudiera desencadenar su poder. Hablaba de un vínculo entre dos almas, marcadas por un deseo y ataduras de amor, que se enfrentaría a una fuerza desgarradora, una sombra. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Y tú eres parte de esto? ¿Sabías todo esto antes de aparecer en mi vida? El dolor que surgió al considerar la posibilidad de que el niño era una pieza fundamental del rompecabezas me atravesó como una afilada hoja. Soy un intérprete, un guardián de verdades olvidadas, respondió con una serenidad que contrastaba con la tormenta que se desarrollaba a nuestro alrededor. Vine a guiarte a la luz u ofrecerte una salida. La elección siempre ha sido tuya. Una profunda respiración me llenó mientras procesaba esa revelación. Las respuestas estaban ahí, pero aún sentía que la verdadera esencia de la magia que nos unía permanecía oculta, en sombras. Miré a Poe, recordando los momentos compartidos, lo que había querido, lo que habíamos perdido. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiéndome como una hoja al viento, a punto de ser arrastrada hacia lo desconocido. Necesitamos regresar, dijo Poe, su voz grave se volvió un ancla en mi torbellino emocional. A la plaza. Ahí es donde la verdad se revelará. Donde brotarán conexiones ocultas y decidirán el rumbo de nuestras vidas. El niño asintió. De repente, un estruendo resonó, un grito llenó el aire y el vínculo que tenuemente comenzaba a tejerse entre nosotros se sintió más fuerte que nunca. Era hora de enfrentar no solo al pasado, sino al futuro incierto que nos aguardaba. Sin aliento, dimos la vuelta, volviendo hacia la plaza. El corazón palpitaba en mis oídos, recordándome que cada paso que dábamos era un paso hacia la verdad, una danza entre el amor, el miedo y el destino. Y mientras la multitud volvía a vibrar en un fervor contagioso, supe que teníamos que desentrañar los secretos antes de que la sombra nos reclamara. Y en ese punto de no retorno, antes de cruzar la esquina hacia la plaza iluminada, el niño me miró a los ojos y murmuró con una voz que resonaba con un eco antiguo. Nunca imaginé que un encuentro con el pasado podría cambiar nuestras vidas, pero a veces, el final es solo el nuevo comienzo. El aire de la plaza estaba cargado de una energía vibrante, como si cada luz y sonido fuera un fragmento de una sinfonía que resonaba con la esencia de la ciudad misma. Pero en mi pecho solo había un profundo eco de incertidumbre. A medida que Paul y yo cruzábamos el umbral hacia el bullicio, una sensación de desasosiego me envolvía, como si cada rostro en la multitud pudiera ver a través de la fachada que intentaba mantener. ¿Estás lista?, preguntó Paul, su voz entrelazada con una mezcla de aliento y angustia. En su mirada había una chispa de esperanza que combatía con la sombra de sus propios temores. Asentí, aunque las palabras se quedaban cortas, incapaces de traducir el torbellino que danzaba en mi interior. El niño avanzó, guiándonos a través de la multitud que se movía como un río vibrante. Su paso era firme y decidido, y por un instante, sentí que toda la ansiedad que me embargaba podía ser desahogada, como si la conexión que comenzábamos a formar se tradujera en una protección mágica. Sin embargo, el resplandor de las luces que nos rodeaban parecía esconder secretos en cada esquina. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta noche?, pregunté al niño, con una voz que traía ecos de mis dudas. Las palabras salieron de mis labios como un deseo de entender, una pregunta que parecía más un ruego. La verdad estaba tan cerca y aún así se sentía distorsionada. Porque esta es la noche de la revelación, respondió con firmeza, sus ojos reflejando un conocimiento antiguo. Las alineaciones de las estrellas han despertado un poder que ha estado dormido. Ustedes deben ser quienes lo enfrenten. El sonido de una melodía, dulce y melancólica, comenzó a elevarse en el aire.
El ritmo se convirtió en un hilo que nos unía, llevándonos a un rincón de la plaza donde el bullicio se atenuaba. Allí, una fuente iluminada irradiaba una luz suave y brillante, y figuras danzantes comenzaron a emerger de la bruma de la noche, como fantasmas de un pasado olvidado. Lo que van a descubrir aquí puede cambiarlo todo, advirtió el niño, su voz apenas un susurro. Pero también pueden perderlo todo si no son cuidadosos. La advertencia retumbó en mi mente y, a pesar de la inquietud, un hilo de resolución se fue tejiendo en mi interior. Poe me tomó de la mano. Cualquiera que sea la verdad, la enfrentaremos juntos, dijo, y su mirada se llenó de una intensidad que quemaba como el fuego. Sentí que la calidez de su abrazo era un camino hacia la esperanza, un vínculo en la oscuridad. De repente, como si el universo conspirara con nuestras emociones, un destello iluminó la fuente. En su resplandor, vislumbré rostros que parecían surgir de las aguas, eran desconocidos, pero también familiares, y a la vez existían solo en mi memoria. Eran amigos y amores perdidos, momentos congelados en el tiempo, una colección de todo lo que había amado y perdido. ¿Qué significa esto?, pregunté, mientras una ola de nostalgia me ahogaba. Son estos recuerdos, son fragmentos de su pasado, explicó el niño, observando mi expresión conmocionada. La fuente revela lo que está vinculado a su alma. La fuerza que los persigue se alimenta de lo que ustedes valoran más. El deseo de estar juntos, de sanar lo que se rompió, agregó Paul, apretando mi mano. Debemos tomar esto como una oportunidad para enfrentar lo que nos ha separado. Mientras las visiones danzaban en el agua como ecos de un recuerdo inmortal, un nuevo temor se apoderó de mí. ¿Podría esto arrastrarnos hacia el abismo? ¿Si todas esas sombras cobran vida? Está en ustedes decidir a quién enfrentar y quién dejar ir, dijo el niño, una calma casi inquietante en su voz. Pueden elevarse sobre la sombra o perderse en ella. Era una elección monumental, una decisión entre el dolor del pasado y la esperanza del futuro. Mientras observaba las imágenes que se entrelazaban en la fuente, el miedo se transformó en un abrumador deseo de luchar. Quería entender por qué había una sombra que amenazaba con separarnos nuevamente. Lo haré, susurré, sintiendo la decisión brotar dentro de mí. No. Dejaré que nuestro pasado nos defina. Lucharé por nosotros. El niño sonrió de una manera que iluminó su rostro. Entonces se acerca el momento. Prepárense, porque lo que viene pedirá sacrificio. Y antes de que pudiera preguntar más, una nueva visión emergió de la fuente. Esta vez no era una imagen del pasado, sino una de un futuro aterrador, una sombra oscura con ojos brillantes que navegaban a través de la bruma, dirigiéndose hacia nosotros, con un anhelo voraz que parecía querer devorar todo lo que amábamos. «Corre», grité. Pero antes de que pudiéramos movernos, la plaza estalló con un estruendo ensordecedor. Las luces comenzaron a parpadear, y la atmósfera se volvió eléctrica. La sombra se acercaba, y su presencia se sentía como un abismo que se abría. La verdad, el destino, el amor, todo estaba a punto de desvanecerse, y sabíamos que la batalla aún no había hecho más que comenzar. El estruendo se transformó en un canto ensordecedor que reverberaba a través de cada rincón de la plaza, como si la ciudad misma estuviera reaccionando a la inminente llegada de la sombra. Mi corazón latía al unísono con el pulso frenético de la multitud, que ahora parecía atrapada en un estado de confusión, una mezcla de miedo y la urgencia de escapar. La visión de aquellos ojos brillantes se clavó en mi mente con una intensidad aterradora, y la idea de confrontar lo desconocido me llenó de un pánico que me hacía temblar. «¿Qué hacemos?», preguntó Paul, su voz apenas un susurro, pero la determinación temblaba bajo la superficie de su incertidumbre. Los destellos de luz parecían acentuar las líneas de su rostro, dibujando sombras que hablaban de la lucha interna que ambos estábamos lidiando. «No lo sé», respondí, sintiendo que las palabras se deslizaban entre lo tangible y lo etéreo. «Pero no puedo dejar que esto nos divida». El niño nos miró, sus ojos relampagueando con una chispa de sabiduría que parecía descifrar lo que sentíamos. «Debes recordar que el poder de la fuente reside en su conexión con ustedes. Cuanto más fuerte sea el amor que sostienen, más poder tendrán sobre la sombra». Me aferré a la mano de Paul,
anhelando que su calidez se convirtiera en un escudo contra el oscuro presagio que se acercaba. Entonces, no podemos dejar que el miedo nos consuma. Vamos a enfrentarlo juntos, y así, con el aliento entrecortado y el corazón en un puño, nos unimos en un intento por encontrar la fuerza dentro de nosotros. La sombra se acercaba, y el aire estaba impregnado de una sensación palpable de desasosiego. Las figuras danzantes a nuestro alrededor parecían estar atrapadas en la misma tormenta emocional que nosotros. Miré hacia la fuente, que continuaba brillando con reflejos de luz, su superficie agitada como si respondiera a la tensión del momento. Sabía que tenía que concentrarme, que debía establecer un vínculo con mis recuerdos, aquellos que representaban no solo lo que había perdido, sino también lo que me sostenía. Recuerda tu familia, susurró Paul, como si pudiera leer mis pensamientos. Piensa en esos momentos felices, en todo lo que te hace querer luchar. Sentí una oleada de recuerdos inundarme, risas en la mesa familiar, el abrazo cálido de mi madre, la satisfacción de las metas alcanzadas. Todo lo que había dejado atrás resurgía en mi mente como destellos de luz, iluminando las sombras que intentaban envolverme. Y entonces, en medio de esa memoria, reconocí que el amor era un hilo conductor que podía unir lo que había sido y lo que podía ser. La sombra, ahora mucho más cercana, parecía estar alimentándose de nuestros miedos. Sus ojos brillantes reflejaban no solo desesperación, sino también una tristeza profunda, casi como si estuvieran clamando por algo que se había perdido. Un pensamiento fugaz cruzó por mi mente: podríamos resignificar esta sombra, transformar lo que representa. Paul, grité de repente, sintiendo que una idea comenzaba a tomar forma. ¿Y si no intentamos pelear contra ella, sino que intentamos comprenderla? Quizás lo que está detrás de esta sombra es algo más que oscuridad, puede ser un lamento, una pérdida. Sus ojos se abrieron en sorpresa. ¿Quieres decir que podríamos ofrecerle algo? Sí, respondí, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. Si este miedo se alimenta de lo que valoramos, tal vez también podría ser calmado por lo que hemos amado. Necesitamos abrirnos a ella. El niño asintió, y en su rostro se reflejó la confirmación de que el camino elegido era el correcto. Entonces, prepárense. Lo que vendrá requerirá valentía, y quizás lo más difícil de enfrentar sea su propia historia. Justo en ese momento, la sombra se manifestaba ante nosotros con toda su magnitud. A medida que su forma se perfilaba, noté que en su oscuro interior se desplegaban imágenes fugaces de mi propio pasado, pérdidas inminentes y despedidas que nunca se concretaron. Sé quién eres, murmuré, recordando fragmentos dolorosos que había intentado enterrar. No estoy aquí para pelearte, estoy aquí para entenderte. Los ojos brillantes de la sombra parecieron detenerse, y aunque su esencia emanaba desesperación, una nueva luz se encendió en ellos, una chispa que resonaba con lo que había dicho. Paul apretó mi mano con fuerza, y juntos comenzamos a dar pasos hacia la figura temblorosa. Escucha. No buscamos tu destrucción. Queremos que comprendas que no estás solo, añadí, sintiendo cómo las palabras se desbordaban con cada latido de mi corazón. La sombra parecía vacilar, su forma tambaleándose entre el miedo y la curiosidad. Era como si nuestras palabras crearan un puente hacia un abismo que nunca antes habíamos explorado, una conexión que desafiaba la naturaleza de nuestro destino. Con el aliento contenido, esperé una respuesta mientras la sombra se inclinaba hacia adelante, y en la plaza, el tiempo pareció detenerse. ¿Sería posible que lo que antes nos había dividido ahora pudiera convertirse en el hilo sanador que nos uniría? Sin embargo, justo cuando la tensión alcanzaba su punto álgido, algo inesperado interrumpió el momento, un grito desgarrador que provenía de la multitud, despertando la incertidumbre y el caos que estaban a la vuelta de la esquina. La sombra vibró como un acorde, y justo cuando creímos que habíamos tocado su esencia, el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar. No dejen que se escape, gritó el niño, con una urgencia que reverberaba en sus palabras. Mientras todos los ojos se volvían hacia nosotros, una nueva oleada de sentimientos nos arrastró, y la batalla que habíamos decidido no tener se tornaba inevitable. Juntos, exclamó Paul.
Debemos permanecer juntos, sin importar lo que venga. El eco de su voz resonó con fuerza, y solo entonces comprendí que el amor que habíamos defendido siempre había sido nuestra mejor arma, nuestra única esperanza en un mundo donde el oscuro pasado y el luminoso futuro se entrelazaban en un mismo hilo. Pero antes de que pudiéramos conectarnos del todo, la sombra se desvaneció en el aire, llevándose con ella el eco de nuestro grito. Un vacío de incertidumbre se posó sobre nosotros, y su recuerdo se fundió con la presión de una verdad perdida. De pronto, el niño se volvió hacia nosotros, sus ojos anhelantes llenos de promesas y presagios. El verdadero desafío apenas comienza. Recuerden lo que deben enfrentar no solo entre ustedes, sino dentro de cada uno, porque estos encuentros nunca son fortuitos, y el futuro que desean depende de lo que decidan descubrir ahora. Mientras el eco de su advertencia aún retumbaba en mi mente, comprendí que el verdadero enfrentamiento estaba en camino, y que ni la sombra, ni el rescate de nuestro pasado, serían más que un preámbulo a la revelación que estaba por llegar. El amor, una vez más, se convertiría en el faro que buscaríamos en la distorsionada oscuridad de nuestro destino. La plaza se tornó un remolino de emociones ajenas, las voces de los habitantes reverberando con temores ancestrales. Mientras el niño nos observaba con una intensidad que parecía atravesarnos, el caos a nuestro alrededor comenzaba a desdibujarse en un fondo borroso. Era como si el universo nos estuviera empujando hacia un destino inminente, y el eco de los gritos se convertía en un llamado a la acción. ¿Cómo podemos mantenernos unidos si la sombra se ha ido?, pregunté a Poe, sintiendo la incertidumbre hundiéndose en mi pecho. En ese momento, el niño habló de nuevo, su voz clara y penetrante: la sombra no se ha ido. Solo ha escondido su dolor. Deben encontrar su corazón, y el camino reside en las conexiones que aún tienen. Vuestro amor puede abrir la puerta que ha mantenido a la sombra atrapada en la oscuridad. Me aferra a esa idea, un salvavidas en un mar de angustia. La advertencia del niño resonaba y transformaba el caos en una inquietante claridad. La sombra no era solo un enemigo, era un reflejo de nuestras propias luchas internas. Necesitamos revivir esos momentos de conexión, las alegrías que conseguimos mantener a pesar de las pérdidas, dije, en voz baja pero firme. Entonces, volvamos a esos recuerdos, respondió Poe, su mano todavía apretada con fuerza en la mía. Regresaremos a ellos, y si hacemos eso en común, quizás podamos tocar esa parte de la sombra que aún anhela sanar. Cerré los ojos, concentrándome en el batir de nuestros corazones. Imaginé la luz que habíamos estado cultivando en nuestro interior, ardiendo con amor y esperanza. La sensación de esos recuerdos se iluminaría en la oscuridad que nos rodeaba. Debía dejar atrás la ansiedad, abrazar la vulnerabilidad. Recordé a mi madre en el kiosco de flores, vibrante, riendo, rodeada del aroma a tierra húmeda y flores frescas. Espontáneamente, un torrente de imágenes comenzó a fluir, las risas compartidas, las mañanas desperezándose bajo el sol, incluso las lágrimas que se deslizaban por nuestras mejillas, murmuré, sonriendo en medio del temor. Todo eso puede ser nuestro refugio. Todo lo que aún significa algo para nosotros puede ser el ancla que busquemos. Poe cerró los ojos también, su respiración calmándose en un ritmo constante. Podía sentir su energía fusionándose con la mía. Hagámoslo, entonces, dijo apenas, absorbiendo la fragilidad del momento. Transportemos toda esa belleza hasta la sombra, e intentemos darle vida a lo que se ha perdido. Cuando abrimos los ojos de nuevo, estábamos envueltos en un resplandor que parecía emanar de nuestros corazones, como un faro deslumbrante buscando a tientas la oscuridad. Las figuras entrelazadas de la multitud comenzaron a moverse hacia nosotros, atraídas por nuestro intento de curar lo que se había quebrado. En sus rostros se reflejaban las mismas luchas, el deseo de sanación, y todos ellos llevaban su propio hilo dorado, una conexión con el amor que aún persistía. Pero la plaza no era solo un simple escenario, era un crisol de emociones colectivas. Entre las sombras, rostros conocidos emergieron, seres queridos que había perdido y que ahora parecían entrelazarse en esta nueva realidad. Mi abuelo, tallando figuras de madera bajo el cálido sol del verano,
mi hermana me enseñaba a andar en bicicleta, que me entregó su fe inquebrantable. A cada imagen, sentía un nuevo impulso, un nuevo hilo de conexión. Los ojos de Paul se abrieron, brillando con una mezcla de asombro y determinación. Todo lo que hemos amado debe ser recordado, dijo con fervor. Debemos abrir esos recuerdos y entregárselos a la sombra. No solo como recuerdos enterrados, sino como una declaración de que estamos aquí, que somos más que aquello que hemos perdido. La sombra comenzó a materializarse nuevamente, pero esta vez no tenía la misma apariencia ominosa. Estaba temblando, como una niebla que se retira ante la luz, y su figura parecía vacilar. Nos dimos cuenta de que, bajo esa pátina de oscuridad, había una forma casi etérea que latía por conexión, una esencia que resonaba con lo que éramos. Sombra. Deja que te mostremos la luz que hemos encontrado, grité con todas mis fuerzas, sintiendo que cada palabra se unía a nuestro intento colectivo de sanación. Un murmullo recorrió la multitud, vibrante y lleno de esperanza. En ese instante, comprendí que no solo estábamos sanando a la sombra, íbamos a sanar también a aquellos que se encontraban atrapados en sus propios lamentos, a todos los que habían llevado consigo pérdidas y anhelos. A medida que la confusión comenzaba a diluirse en propósitos compartidos, noté un movimiento en la multitud, un hombre mayor que parecía haber revelado en su rostro una nueva claridad, como si estuviera recordando algo vital, algo que había estado oculto durante demasiado tiempo. Es hora de recordar y de soltar. No estamos solos, exclamó, inspirando un eco de aprobación entre las personas a su alrededor. Fue un momento de conexión que encendió a todos como una chispa. Pero cuando miré de nuevo a la sombra, su forma comenzó a fluctuar, y en su interior las viejas imágenes regresaban, sus gemidos resonaban. En ese caos, pregunté, ¿podemos ofrecerle nuestra luz, nuestros recuerdos compartidos? La sombra se desplomó ante la fuerza de nuestro amor. Aún así, algo profundo y visceral en su interior también parecía resentirse, como si no estuviera lista para aceptar lo que le ofrecíamos. Fue entonces cuando sentí que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. ¿Y si todo esto no es suficiente?, pensé, sintiendo la creciente presión sobre mi pecho. Pero antes de que pudiera sumergirme en la incertidumbre, el niño se acercó y extendió la mano hacia mí, brindándome una calidez inesperada. La incertidumbre es parte del viaje. Lo que importa es que estamos dispuestos a correr el riesgo. Nunca olvides que cada sombra tiene una historia, y cada historia anhela ser escuchada. Su confianza me renovó, y una calma inusual me envolvió. Entonces, comprendí que ese vacilante destello de luz, esa compasión inquebrantable que todos compartíamos, era suficiente para iluminar el oscuro laberinto de la sombra. Sin embargo, antes que la sombra pudiera trabajar con nuestra luz renovada, vi como una nueva vibración se extendía a lo largo del suelo, algo oscuro y ominoso se acercaba, algo diferente, poniendo a prueba toda la conexión que habíamos intentado forjar. Como un eco antiguo resurgiendo, la tensión aumentó, una revelación se plantó en mi mente como un trueno. ¿Qué más estamos a punto de descubrir? El niño nos miró con preocupación mientras los ecos del pasado seguían resonando. Lo que se avecina podría ser una aflicción aún mayor. Deben estar listos. A medida que la sombra luchaba por dar paso a su verdad, nuevas sombras surgieron entre la multitud, y aunque estábamos juntos, el verdadero desafío apenas comenzaba a desplegarse ante nosotros, y no sabíamos cuán profundo nos empujaría el próximo encuentro. El viento soplaba con suavidad, empujando un murmullo de incertidumbre a través de la plaza llena de luces. El caos anterior había quedado atrás, pero la presión del momento seguía en el aire, como un hilo en tensión listo para romperse. La sombra, aún presente, oscilaba entre la oscuridad y la luz, reflejando como un espejo las emociones que se revolvían en mis entrañas. El niño observaba con seriedad, y en su mirada vi la profundidad de lo desconocido. No permitas que el miedo te desvíe, me susurró. El miedo es solo la sombra de lo que no comprendes. Consciente de la verdad en sus palabras, busqué la calidez de la mano de Paul, sintiendo cómo la conexión entre nosotros se reforzaba. La nube de la amenaza se acercaba, pero en vez de huir, decidí enfrentarla.
Si la sombra se nutre de nuestras inseguridades y pérdidas, entonces debemos ofrecerle algo que no puede resistir, nuestra verdad más pura. La idea brotaba en mi mente como un río que fluyera hacia el mar. El amor que compartimos, nuestras historias, todo lo que hemos superado juntos. Poe me miró, su rostro un poema de emociones contradictorias. ¿Estás diciendo que debemos ofrecer nuestras verdades más dolorosas? Su voz temblaba, pero había una chispa de entendimiento en sus ojos. Sí, asentí, intentando infundirle coraje con mi voz. Porque solo al abrazar lo que somos, lo que hemos perdido, podemos sanar. No solo nosotros dos, sino todo lo que la sombra consume. Tal vez pueda liberarse a sí misma. Mis palabras vibraban con una urgencia casi palpable, y pude sentir cómo los rostros en la multitud empezaban a cambiar, transformándose en reflejos de dudas que anhelaban ser sustituidas por algo más. La sombra vacilaba, como si algo en ella respondiera al llamado de nuestras verdades. Giró, presentando suavemente una bifurcación entre la agonía y la liberación. El niño asintió con gravedad. Lo que ofrezcan será una parte de ustedes. Prepárense. Con una rapidez desconcertante, sentí que una avalancha de recuerdos comenzaba a brotar en mí, un torrente de experiencias que había reprimido. Déjame comenzar, dijo Poe, su voz ahora clara y resonante. Cuando te perdí, cada día se sentía como una sombra más profunda que arrastraba mi esperanza. Me convertí en un eco de lo que solía ser. Pero a pesar del dolor, siempre te llevé conmigo, en cada pensamiento, cada acción. Aún hoy, mi amor por ti es el faro que me guía. Sus palabras fluyeron como un canto, iluminando la plaza con la esencia de lo que había sido. La sombra tembló nuevamente, como si bajo su superficie empezara a aparecer un destello de luz. Era el primer paso hacia la revelación, y sentí que la conexión entre nosotros crecía, fusionándose con el amor que habíamos defendido. El niño se movió hacia adelante, instando a la multitud a seguir su ejemplo. No se detengan. Cada uno de ustedes tiene su propia verdad que ofrecer. Recuerden su luz. Las palabras del niño daban la fuerza que necesitábamos para seguir, representando todo lo que había hecho rebotando en mi corazón. Me atreví a dar el siguiente paso. Perdí a mi madre, y no sabía cómo seguir adelante. Cada día era un reto, un recordatorio constante de su ausencia. Pero ella me enseñó que el amor nunca desaparece, se transforma, se adapta. La fuerza de su amor vive en mí, recordándome que puedo elegir brillar, incluso a través del dolor. Un resplandor comenzó a surgir desde el centro de la sombra, la cual ahora contenía la esencia de nuestras almas. La verdad, fresca y vulnerable, empezó a brotar. En medio de un mundo lleno de ruido, cada declaración de amor resonaba con una resonancia que crecía en su magnitud. Otros comenzaron a compartir, cada voz sumándose a un coro de vulnerabilidad. Yo también perdí algo, yo pasé por esto, nunca dejé de amar. La multitud se unió en una sinfonía de auténtico sentimiento, vibrando con la ultrasensible energía del amor. De repente, un grito retumbó, ¡basta! La sombra se sacudió, pareciendo intentar luchar contra la luz que crecía a su alrededor. Las figuras etéreas dentro de ella empezaron a solidificarse en recuerdos, como si cada declaración de amor fuera un hilo que la unía fuertemente a la luz. El niño se plantó frente a la sombra, su figura sólida como un faro. Reconoce el dolor, pero también abraza la luz. Ustedes están interconectados de maneras que aún no comprenden. Deberán dejar que la verdad que nos une prevalezca sobre el miedo, la pérdida y la negatividad. Dense el permiso para sanar. La sombra, atrapada entre las verdades manifestadas y el amor que se vertía sobre ella, intentaba luchas contra la fuerza abrumadora de nuestras voces unidas. Sin embargo, algo comenzó a cambiar dentro de su oscuridad, un destello de aceptación emergió. Entonces, en un giro sorprendente, se convirtió en una luz vibrante, reflejando cada lágrima que habíamos derramado, cada risa compartida y cada batalla luchada. «Está bien», susurró la sombra, su voz resonando más suave y más clara. «He cargado con mis cadenas tanto tiempo, que olvidé que era capaz de liberarlas.
Nunca creí que podría volver a ser visto, nunca pensé que podría volver a ser amado. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Era un giro conmovedor, cargado de un significado profundo. No hay vergüenza en el dolor, exclamé con la voz entrecortada. Ahí es donde encontramos nuestra humanidad. Sanamos juntos. Con cada palabra, la sombra se desvanecía, no como una derrota, sino como una transformación, un rito de paso que liberaba al pasado de sus deseos reprimidos. Los ecos de nuestros recuerdos fueron absorbidos por la oscuridad, creando una amalgama luminosa que iría más allá de lo posible. En ese instante, comprendí que el dolor nunca desaparece por completo. Lo que elegimos hacer con el dolor, las luces que decidimos encender en nuestro interior, eso es lo que define nuestro destino. La plaza estalló en un clamor de alegría y celebración. El niño sonreía. Paul y yo nos aferrábamos el uno al otro, una mezcla de alivio y amor inundándonos. La sombra se desvaneció por completo, convertida en pura luz, fusionándose con cada latido de nuestros corazones. Siempre que haya amor, siempre que haya conexión, nunca seremos realmente solos, susurré, sintiendo que el mundo, con sus secretos y sombras, también era bello. Esa noche nos enseñó que los finales son solo nuevos comienzos. En nuestras cicatrices, en nuestras verdades compartidas, habíamos encontrado la forma de brillar. Mientras la música llenaba el aire, comprendí que habíamos forjado un nuevo camino, uno en el que el amor no solo sanaba, sino que también iluminaba el camino hacia adelante, y así, mientras las luces parpadeaban y las risas resonaban, una certeza firmaría mis palabras: en las sombras, la luz siempre espera ser revelada. Y a veces, abrazar nuestra verdad es la manera más poderosa de hallar la esperanza.